Si no lo ha notado, yo le voy a avisar. La carrera por las candidaturas en los tres principales partidos políticos en Jalisco ya inició. Y en el caso del Partido Acción Nacional, es una carrera caracterizada por el fuego amigo y, por qué no decirlo, por la unión entre enemigos o partidarios. El método de Acción Nacional para elegir a sus candidatos ha sido tradicionalmente cuestionado, desde luego, pero en algunas ocasiones elogiado, según el candidato con que se mire. Y hay que decirlo que la dirigencia de Acción Nacional determinó abrir parcialmente la elección de los candidatos y aplicar designaciones en algunos casos. Hoy en Esferas, el dedazo panista. Para los meses finales del año, los partidos políticos deberán definir y notificar al IFE el método de elección de sus candidatos, por lo que el Partido Acción Nacional ya decidió llevar a cabo en 144 de los distritos su tradicional elección solo para militantes activos y adherentes. En 16, un proceso extraordinario abierto y un proceso extraordinario de designación en 140 distritos. Con esto se pone a discusión qué tan democrático e incluyente a la población son los instrumentos en Acción Nacional. En el ámbito local, varios actores panistas y aspirantes a cargos a gobernador han expresado posturas contrarias a la designación de candidatos, facultad del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, argumentado que al interior del instituto político existen cartas fuertes para sostener al blanquiazul en el poder. Hoy en Esferas, ahondaremos en el proceso de elección de candidatos en el Partido Acción Nacional, que ha dado mucho de qué hablar entre militantes y simpatizantes. Le damos la bienvenida y ponemos a su disposición todas nuestras líneas telefónicas 36 36 14 44, 36 56 34 44, así como en mi Twitter, @Cecilia Márquez. El día de hoy vamos a abordar la polémica decisión de Acción Nacional y vamos a utilizar estos métodos que, más bien ellos están utilizando esos métodos que antes criticaban. Estamos con el diputado panista José María Martínez, crítico por estas designaciones de las candidaturas, y con Carlos Navarrete Ulloa, analista político. Les agradezco muchísimo que ambos estén con nosotros. Al contrario, gracias. Sí, muchas gracias. Oiga, Carlos, pero antes me llama mucho la atención que ustedes, como oposición, criticaron en miles de ocasiones la dedocracia que aplicaba el Partido Revolucionario Institucional. Y ahora caen en esto del dedismo. Sí, es algo que me tiene sorprendido, porque en Jalisco no había ocurrido más que en una sola ocasión, en el 2003, si mal no estoy, con respecto a la candidatura de Zapopan, encabezada en ese entonces por el ingeniero Tarcisio Rodríguez Martínez. Hoy el Partido Acción Nacional, particularmente su dirigencia nacional, ha decidido que todos los diputados federales, ya sean por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, además del Senado, serán por designación. A ver, Carlos, esto no es como el anuncio quizás de una regresión partidista en todos los sentidos. Yo no me sumaría a una perspectiva que retome conceptos que eran aplicados en el pasado. Yo creo que yo me pronunciaría más por la generación de nuevos conceptos, en virtud de que esto atiende a un Estado de Derecho, que se apega a una normatividad, a la normatividad interna del Partido Acción Nacional, e incluso me parece que confunde más que ayuda a comprender la dinámica de la competencia en el partido, el denominarle dedazo. Entonces, bueno, en este caso son métodos de designación que están contemplados en la legislación electoral y que el Partido Acción Nacional, entiendo, ha cumplido ya con esta etapa de presentar sus métodos ante el Instituto Federal Electoral. Están tengo entendido el día de hoy, o está en el periodo en que pueden presentar las impugnaciones a estos métodos, los inconformes, y entonces se sigue un método apegado al derecho en donde los que no estén conformes con dicho método podrán hacer sus argumentaciones para buscar que se dé reversa a esta decisión. En
la terminología del tapado, que venía mucho de los 60, 70, gracias a un gran caricaturista, y luego el famoso dedazo, ¿no?, que aplicaba el presidente al elegir a su sucesor, ¿no?, que decía quién era, pues digo, no es, en mi opinión, nada democrático. Absolutamente. De hecho, yo también que lo creo así. Es cierto lo que comenta Carlos, no tanto en la ley electoral, es una normatividad interna que establece una atribución específica para el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el poder denominar a candidatos a partir de métodos extraordinarios. Estos métodos extraordinarios son a partir de manera muy reglamentada de supuestos específicos. En el caso de la designación, en Jalisco no se encuentra en ninguno de los 16 supuestos que contempla el reglamento. Por lo tanto, me parece que esta situación debería ser reconsiderada. Bueno, pero ¿a quién beneficia? ¿Quiénes son los candidatos que con aunque acá el compañero Navarrete diga que no, este dedazo, ¿quiénes son los panistas que sí saldrían beneficiados? Aunque todavía no salgan los nombres. De hecho, me parece que el tema al que deberíamos abocarnos es la conveniencia o no de la medida. Me parece, desde mi punto de vista, que no es conveniente absolutamente para nada. Es una medida que traiciona la historia del partido, es una medida que no respeta la forma de vida de Acción Nacional durante toda su historia, es una medida que atenta contra la capacidad de elección que tienen los militantes y además también los propios ciudadanos. Es una medida que prácticamente tapa las arterias donde esta vena democrática ha caracterizado a Acción Nacional. Hoy con esto estaríamos dejando mucho colesterol en las arterias del PAN. Sí, yo ahí sí, nuevamente comenzaría por relativizar estos conceptos democráticos que se tiene del Partido Acción Nacional. Hay que conocer un poquito las entrañas del partido y de la competencia, cómo a lo largo de su historia ha ido un proceso de cambio y de transformación. Y así rápidamente yo pudiera resumir diciendo que no se puede hablar de una competencia democrática en sentido estricto en el partido porque no había competencia sino hasta la década de los 90, ¿no? Entonces, me parece que este discurso, que desde luego sirve para fines políticos y para justificar una posición política, en sentido estricto no se puede denominar democrático los procesos internos del partido cuando no había competencia. Por lo demás, la democracia al interior de los partidos también es una cuestión que no es una verdad absoluta, es decir, no se le exige a los partidos en el mundo, sino hasta muy recientemente, el que establezcan procesos democráticos, pero no es este el punto al que quiero destacar. Hay que destacar que el Partido Acción Nacional inicia a partir del año 1993, poco a poco, durante la década de los 90, inicia el aprendizaje de los procesos de competencia al interior del partido. Y este aprendizaje, por ejemplo, yo puedo citar un dato, que los diputados electos para los periodos de gobierno que inician en 1995, algunos de ellos fueron electos en convenciones con 20 participantes, ¿no? Algunos otros, por ejemplo, fueron designados también en ese entonces porque en la historia del partido previo a estos años era conocido que no había quien se postulara por cargos de elección popular y entonces el partido tenía que andar invitando personas. Entonces hay que entender esta situación y nos podemos entonces ya venir a la década de los 90 y principalmente los años 2000, en donde ya podemos hablar de una competencia, y aquí entro al segundo punto, en donde se dice que se les coarta a las bases del panismo la posibilidad de votar y de elegir a sus candidatos. Aquí también me gustaría remarcar en la cuestión de que hay un problema de afiliaciones. Hay un problema de afiliaciones en donde se propicia inequidad, ya que quien tiene mejor estructura, es decir, dentro del gobierno, fomenta. O dentro del partido. Claro. O dentro del partido. Entonces, lo que hemos visto en la evolución más reciente es que tanto las estructuras partidistas como las estructuras gubernamentales son espacios privilegiados para la promoción de la afiliación al partido. Y entonces yo, por ejemplo, aquí traigo una serie de datos que en su momento los compartiré de cómo ha ido creciendo exorbitantemente, en términos exorbitantes, de que está manejado desde estas vertientes que menciono. O sea, estamos llamando que quien tiene mayor poder de la estructura controla también los votos al interior del partido o condiciona. De alguna manera influye de forma
prácticamente En determinada. Jalisco, ¿quiénes son los influyentes, por así decirlo? Se pueden ubicar, e inclusive, bueno, en términos estrictos, estas formaciones grupales se les pueden asignar denominación de grupos, como se autodenominan internamente, y tradicionalmente se habló de los tradicionales, que también ya son conceptos que a lo mejor en la actualidad Ya no aplican. No nos dicen demasiado porque hay más fragmentación de las agrupaciones, pero sí vemos que giran siempre en torno a las estructuras que dan recursos, ya sean de gobierno o del partido. Entonces, según quien esté al frente del poder en los gobiernos municipales o en gobierno del Estado, es donde se configura un grupo, o le podemos llamar una facción, que de forma clientelar puede buscar el intercambio de una afiliación por la posibilidad de un beneficio que puede ser un cargo, ¿no? En un momento más vamos a hablar de quiénes son los poderosos panistas que ahora se quejan, por qué no decirlo, del dedazo, y quienes salieron beneficiados. Designación. Bueno, le recuerdo nuestros teléfonos: 36 36 14 44, 36 56 34 44.